Bienvenido a En Familia con el Dr. Duani. En Familia es un programa para aquellos que no se han dado por vencidos con su familia, sino que pelean por tener una familia funcional en medio del caos de este mundo. En Familia es el programa que necesitan padres, matrimonios e hijos para crecer en sus relaciones y convertir su hogar en un refugio espiritual y emocional. En Familia te desafía a conectarte, crecer y bendecir futuras generaciones. Con ustedes, el Dr. Duani. Feliz Navidad. Feliz Navidad a todos nuestros amigos, aquellos que escuchan nuestro programa a través de nuestro podcast En Familia o a través de nuestro programa radial. Un saludo, una feliz Navidad a todas estas lindas familias que nos dan la oportunidad de llegar hasta ustedes a través de este medio. Se estima que el 93% de todos los habitantes de Estados Unidos estarán celebrando la Navidad en este año. 3 billones de tarjetas navideñas tal vez se estarán enviando en esta Navidad solamente en los Estados Unidos. Para aquellos que estarán celebrando la Navidad, la misma tiene muchos sonidos. Tenemos la tendencia de solo fijarnos en sonidos de alegría, felicidad, paz y regalos. Cuando pensamos en la Navidad, lo primero que generalmente viene a nuestra mente son los villancicos, sonrisas, comelatas, regalos. Pero en estas Navidades estamos siendo forzados, por la dicha del destino, a contemplar un color diferente en nuestra Navidad. Una Navidad empañada por la pandemia que se ha llevado a más de 300,000 personas en este país. Estoy hablando que más de 300,000 familias en esta Navidad verán un color, escucharán un sonido diferente en esta Navidad. Pero también para aquellos que no han perdido a un ser querido, pero sucumben bajo los efectos de la pérdida. Nuestra nación está afligida por las pérdidas que hemos experimentado todos en esta Navidad. Muchas personas están lidiando en esta Navidad con pérdidas individuales, tales como enfermedades, muerte, desempleo, pérdida de la libertad, del sentido de previsibilidad, control, justicia y la pérdida de la creencia de que podemos proteger a los que amamos. Pero incluso si no has perdido ninguna de estas cosas que menciono, como una comunidad estamos experimentando el duelo colectivo. Porque cuando nuestro prójimo sufre, nosotros también sufrimos y sentimos dolor, ya que somos seres humanos y sentimos el impacto del dolor de las demás personas. Este año realmente tendremos una Navidad con un sonido diferente. Lo que estamos experimentando en esta Navidad ya fue experimentado en la primera Navidad que llegó a la ciudad de Belén. Y esa es la realidad que encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 20. Me gusta Mateo, me llama la atención Mateo porque Mateo presenta, es transparente, es sincero, es honesto y presenta los dos sonidos de la Navidad. Presenta unos reyes magos que vienen del oriente buscando al niño Jesús para adorarlo, entregándole sus mejores presentes, pero la historia no es completa si no continuamos leyendo. Porque también Mateo presenta una Navidad empañada por el dolor, por la pérdida. Madres que lloran desesperadamente por sus hijos, cuando el rey Herodes ordenó a matar a los niños menores de 2 años. Nadie hubiera pensado que jamás se terminaría la felicidad que había traído el nacimiento del Mesías. Si se lo hubiera dicho a los Reyes Magos que la alegría de la Navidad pronto iba a terminar en Belén, ellos no lo hubieran creído. Todo estaba tan lindo, tan perfecto, que no se podía concebir que se terminara la felicidad. Pero ustedes conocen la historia. Los magos son advertidos del plan de Herodes
Regresan por otro camino, el ángel le avisa a José, Herodes se da cuenta que lo han engañado y manda la orden a matar a los niños menores de 2 años de la aldea de Belén. Puedo ver madres entregando sus vidas tratando de salvar a sus hijos. Madres que gritan desesperadas porque sus hijos han sido muertos y ya no existen. Se estima que murieron alrededor de 20 a 30 niños en esa pequeña ciudad. Puedo escuchar el sonido, puedo escuchar el sonido de esas madres que dicen, ¿por qué tuvo que morir mi niño? ¿Por qué este sufrimiento? ¿Por qué tanto dolor? ¿Dónde está Dios? Preguntaban a esas madres arrebatadas en llantos por las calles de Belén, buscando consuelo y esperanza, pero sin encontrar ninguna respuesta. Mateo ve en estas lágrimas de Navidad el cumplimiento profético de lo predicho ya por el profeta Jeremías, en Jeremías capítulo 31, versículo 15, donde dice, voz fue oída en Ramá, grande llanto y lamento. Raquel lloraba por sus hijos y no quería ser consolada porque perecieron. Esa Raquel de la profecía fue la madre de José y Benonía, que luego le cambiaron el nombre por Benjamín. Cuando ella estaba dando a luz, su parto se complicó y en llanto y dolor le puso nombre a su hijo diciendo Benonías porque había sido concebido en sufrimiento y luego murió. Raquel se presenta aquí como la madre de la nación judía. Raquel fue sepultada en Belén y se convirtió en un símbolo de aquellos que sufren por la pérdida de sus hijos. En este pasaje Raquel representa a esos que derraman lágrimas en Navidad, allí en Belén, por la pérdida de su hijo. Raquel lloraba a sus hijos y no quería ser consolada porque perecieron. Mateo no solo habla de las lágrimas de la Navidad en Belén, sino que presenta un mensaje de esperanza para esos que sufren en esta Navidad. El mensaje de esperanza está plasmado en la profecía de Jeremías. Para los oidores primarios, ellos entendieron el mensaje que estaba dando Mateo, pero reconocieron la profecía de la cual había hablado Jeremías. Si nosotros hoy queremos entender ese mensaje, necesitamos analizar por unos instantes qué dice esa profecía y cómo lo entendieron los judíos en los tiempos de Mateo. Jeremías fue el profeta del exilio. Producto de la separación del pueblo de Dios, a Nabucodonosor se le permite llevar cautivo a los hijos del pueblo de Dios a Babilonia. Fue un momento en la historia del pueblo de Israel devastador. Madres que lloraban la muerte de sus hijos y otras lloraban porque sus hijos habían sido llevados al exilio y no tenían esperanza de volverlos a ver. Daniel y sus compañeros fueron llevados en este periodo de la historia a Babilonia. En este contexto es que Jeremías trae palabra de Dios al pueblo y le dice, así ha dicho el Señor, se oye una voz en Ramá, amargo llanto y lamento, es Raquel que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen porque ya han muerto. Así ha dicho el Señor, reprime tu llanto. Tu sollozo, saca las lágrimas de tus ojos, porque no has trabajado en vano. Tus hijos volverán de ese país enemigo. Palabra del Señor. Ramá era el punto de partida de los hijos de Israel que iban hacia el exilio. Era un lugar donde paraban y se preparaban para el arduo y largo viaje que les esperaba. El profeta dice, voz fue oída en Ramá. Esa voz eran las lágrimas y el sufrimiento de aquellos que veían a sus hijos partir para el exilio o morir por la espada del ejército babilónico. En este momento la historia se vuelve a repetir. El mismo archienemigo que estuvo detrás del pueblo de Israel en Egipto y usó a Faraón para esclavizar a los israelitas, es el mismo que está usando a Nabucodonosor para esclavizar y traer dolor al pueblo de Israel. Y fue el mismo que trajo dolor y sufrimiento en Belén en aquella linda Navidad.
El profeta Jeremías usa a Raquel como una persona simbólica del sufrimiento y la agonía que estaban pasando las generaciones de Jeremías ante el exilio. Raquel lloraba inconsolablemente. Pero en el próximo versículo Dios le dice a las Raqueles del exilio babilónico algo poderoso, y es lo que nos da esperanza hoy. En nuestra Navidad triste, dolorosa, con tanta incertidumbre. El profeta Jeremías dice: reprime tu llanto y tus sollozos, seca tus lágrimas, porque no has trabajado en vano. Tus hijos volverán de ese país enemigo. Palabra del Señor. Este era un mensaje de esperanza para los que sufrían ante el ataque de Nabucodonosor, el enemigo del pueblo de Dios. Dios les estaba diciendo a aquellos que veían ver sus hijos salir hacia el exilio: no llores, deja de llorar, porque tus hijos volverán de ese país enemigo. Y así exactamente ocurrió 70 años después. Ahora Mateo, al ver la historia repetirse, habla del cumplimiento de la profecía de Jeremías. Mateo le dice a la generación de Raqueles de su tiempo que dejen de llorar porque no han trabajado en vano, ya que Satanás, por mucho que trató, no pudo matar la esperanza, no pudo matar al Mesías. Y él mismo regresaría del exilio en Egipto para levantar su reino, un reino que no perecería jamás, y convertiría el sufrimiento en alegría. Restauraría todas las cosas y traería a sus hijos de regreso al Edén por su muerte derramada en la cruz. El único niño salvado en Belén, escucha esto, era exactamente aquel que tomaría las lágrimas de la Navidad, tornaría esas lágrimas en paz, en gozo, en alegría. El versículo 19 dice de Mateo capítulo 2, dice que Jesús regresó del exilio en Egipto y vivió en Jerusalén, vivió en Nazaret, mejor dicho. Jesús nació en Belén, lo llevaron a Egipto, regresó porque en el plan de Dios estaba trazado que Él tomara nuestro lugar y sufriera el dolor y la muerte que nosotros nos merecíamos. Es por eso que Isaías capítulo 53 lo presenta como el siervo sufriente. Aquel que llevó, despreciado y desechado, varón de dolores. Jesús cargó mi dolor, cargó mis lágrimas, cargó mi sufrimiento, cargó mis sinsabores, cargó mi luto, mis pérdidas. Hay esperanza en tu porvenir porque Jesús estuvo en tu Getsemaní. Para aquellos que derraman lágrimas en esta Navidad y necesitan creer que hay esperanza en su porvenir, los invito a que vengan conmigo al huerto del Getsemaní y les mostraré a un Jesús cargando con sus heridas. Lo puedo ver allí orándole al Padre, diciéndole: Padre, pasa de mí esta copa. Lo puedo ver entristeciéndose, sintiendo una gran angustia, lo mismo que tú hoy pudieras estar experimentando en tu Getsemaní. Para aquellos que necesitan entender que hay esperanza en su porvenir, necesito que vengan conmigo a la cruz donde estuvo Jesús. Jesús estuvo en tu cruz. Te invito a que vengas conmigo a la cruz y te mostraré un Jesús sufrido que ha sentido lo mismo que tú hoy sientes, que ha derramado las mismas lágrimas que hoy derramas. Jesús en la cruz fue abandonado, se burlaron de él, se rieron de él. Tal vez esa es la experiencia de jóvenes que en su adolescencia sintieron que sus amigos hicieron bullying con ellos y lloraron en sus almohadas. Amigo, hermano que me escucha, hoy tenemos esperanza en el porvenir porque Jesús se levantó de la tumba de los muertos. Ven conmigo a la tumba y te mostraré por qué hay esperanza en tu porvenir. Jesús regresó de la tierra del enemigo porque se levantó de la tumba de los muertos. Cuando Él salió al tercer día de la tumba, Satanás fue derrotado definitivamente y ahora Jesús reina eternamente. Donde habían lágrimas, Jesús ha traído júbilo. Donde había muerte, por su resurrección, Jesús ha traído esperanza y vida eterna.
Hoy vengo a decirte que el único niño que sobrevivió a la masacre de Herodes fue el único que un día tornaría la angustia y la tristeza en gozo y alegría. El único que regresaría de la tierra del enemigo. Tengo esperanza en el porvenir porque Jesús regresará por segunda vez. Y eso garantiza que nuestros hijos regresarán. Es una referencia a la restauración final de todas las cosas en la segunda venida de Cristo Jesús. Para las Raqueles de hoy, para esos que sufren, para esos que creen que lo han perdido todo, para esos que han perdido familiares por la pandemia, por el COVID, para esos que no tienen con qué pagar sus cuentas, para esos que viven en incertidumbre, para esos que sufren descorazonadamente. Les digo, el dolor y la angustia no tienen la última palabra. La última palabra la tiene Jesús, aquel que nació en la Navidad y muy pronto vendrá a buscarte para llevarte a un mundo donde no llorarás jamás. Jesús te dice, no llores, deja de llorar, porque yo tengo un plan y ese plan un día será realidad. Que Dios te bendiga y te guarde. Has escuchado En Familia con el Dr. Duani. Para más información, visita su página en drduani.org. drduani.org. Hasta nuestro próximo encuentro.